Imagina solo por un instante que durante siglos enteros se nos haya mantenido oculta una verdad capaz de transformar no solo la manera en la que entendemos el cristianismo, sino además la forma en la que nos miramos a nosotros mismos, al amor y a la esencia del alma. Piensa en la posibilidad de que exista un manuscrito milenario, cuidadosamente escondido, que cuestiona las bases de la religión institucional y que al mismo tiempo ofrece un mapa luminoso hacia la libertad interior. Y no se trata de un mito ni de una teoría conspirativa sin fundamento. Se trata de una realidad histórica que poco a poco empieza a salir de las sombras. Entre las arenas de Egipto, a finales del siglo XIX, apareció un texto que incomodó profundamente a las autoridades religiosas y que hasta el día de hoy sigue despertando preguntas y resistencias. Ese manuscrito es conocido como el Evangelio de María, atribuido a María Magdalena, la mujer que fue presentada durante siglos como pecadora arrepentida, pero que en realidad pudo haber sido una de las discípulas más cercanas a Jesús y quizás la única que comprendió plenamente el mensaje secreto de su enseñanza. Hoy te invito a que recorramos juntos un viaje hacia lo oculto, hacia esas páginas que nunca formaron parte de la Biblia oficial, pero que encierran claves poderosas para el despertar espiritual. Abramos juntos este libro perdido, escuchemos sus palabras y tratemos de comprender por qué, durante tanto tiempo, se intentó silenciar su voz. El cristianismo, tal como lo conocemos, no surgió de manera espontánea. Fue moldeado, editado y seleccionado a lo largo de siglos. Numerosos textos quedaron fuera de los evangelios canónicos, no porque carecieran de valor espiritual, sino porque representaban un peligro para la estructura de poder que se estaba construyendo. El Evangelio de María es uno de esos textos descartados, ignorados y marginados deliberadamente. ¿Por qué? Porque contiene una visión radicalmente distinta del alma, del pecado, de la liberación y de la relación entre el ser humano y lo divino. En lugar de un mensaje centrado en la obediencia externa y en la necesidad de intermediarios, el Evangelio atribuido a María proclama que la chispa divina ya está en cada uno de nosotros, que la salvación no depende de rituales ni de instituciones, sino del autoconocimiento y del despertar de la conciencia. Este simple planteamiento era y sigue siendo revolucionario. Si lo divino está en ti y no fuera, ¿qué lugar ocupa entonces la jerarquía religiosa? Si el reino de los cielos no es un territorio lejano, sino un estado interior de conciencia, ¿qué poder queda en manos de quienes han levantado templos de piedra? Esa es la gran amenaza que encierra este Evangelio, la afirmación de que el alma puede liberarse por sí misma. La imagen que se nos transmitió de María Magdalena a lo largo de los siglos fue intencionalmente distorsionada. La Iglesia la presentó como una mujer arrepentida, como símbolo del pecado redimido por la gracia de Cristo. Sin embargo, estudios modernos en los textos gnósticos y en fuentes históricas apuntan a otra realidad muy distinta. Académicas como Liam Pagels, de la Universidad de Princeton, o Karen L. King, de la Universidad de Harvard, han demostrado que la figura de María fue reducida y manipulada. En los evangelios apócrifos, ella aparece como una discípula privilegiada, como maestra de sabiduría, incluso como la que recibió las enseñanzas más profundas de Jesús después de su resurrección. En el evangelio que lleva su nombre, María se convierte en la voz que calma el miedo de los demás discípulos. Es la que explica el camino del alma después de la muerte, la que guía a quienes vacilan. En lugar de ser presentada como una seguidora pasiva, aparece como portadora de gnosis, es decir, de conocimiento espiritual directo, un saber que no se transmite en dogmas, sino en experiencia viva. No resulta sorprendente pensar
que la historia oficial, aquella que millones de personas aprendieron por siglos, fue moldeada para minimizar el papel de una de las figuras más luminosas del cristianismo primitivo? El manuscrito hallado en Egipto no está completo. Faltan páginas cruciales. Sin embargo, en lo que se conserva es suficiente para comprender la magnitud de su mensaje. En estas páginas, María describe cómo el alma, tras dejar el cuerpo, inicia un proceso de ascenso a través de distintos planos espirituales. En cada nivel aparecen arcontes, es decir, fuerzas o guardianes que buscan detener el avance del alma. Estos guardianes no son seres externos con alas, ni demonios al estilo medieval, sino representaciones simbólicas de los apegos, miedos y pasiones humanas. El alma debe enfrentarlos, reconocerlos y trascenderlos. El texto enseña que la liberación solo es posible cuando el alma recuerda su origen divino y así se desapega de las ilusiones del mundo. Es el reconocimiento de que somos mucho más que este cuerpo, más que esta historia, más que esta máscara temporal. Este símbolo conecta con antiguas tradiciones esotéricas. Por ejemplo, el libro egipcio de los muertos, los Upanishad de la India, los ritos órficos griegos y la filosofía hermética. Todas coinciden en que la muerte es solo un pasaje y que la clave no está en lo externo, sino en la preparación interior. Pero claro, el cristianismo institucional necesitaba controlar la narrativa. Para sostener su poder debía establecer la idea de que la salvación venía de fuera, a través de la mediación de sacerdotes, rituales y normas. Un mensaje como el Evangelio de María, que proclama que el alma puede regresar por sí misma a su fuente, resultaba inaceptable. Por eso estos textos fueron silenciados, ocultos y descartados como heréticos. Pero lo que se intentó borrar nunca desapareció del todo. El manuscrito sobrevivió y hoy su voz resurge con más fuerza que nunca, recordándonos que el reino de los cielos no está en un templo de piedra, sino dentro de cada ser humano. Uno de los pasajes más poderosos de este Evangelio describe el momento en que los discípulos, tras la muerte de Jesús, se sienten perdidos y temerosos. Entonces es cuando María se levanta y les dice: «No lloréis, ni dudéis, pues su gracia está con vosotros. En lugar de lamentarnos, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho verdaderamente humanos». Estas palabras no son simples frases de consuelo. Encarnan un liderazgo espiritual que eleva la conciencia del grupo. No fue Pedro, ni Juan, ni ninguno de los otros, sino María quien mantuvo viva la llama. Ella fue, como algunos textos llaman, la discípula de los discípulos. El hecho de que una mujer ejerciera ese rol resultaba incómodo para una sociedad patriarcal, y por eso su memoria fue reducida, distorsionada y en muchos casos borrada. Otro aspecto que causa mucha polémica es la relación entre Jesús y María Magdalena. En textos gnósticos como el Evangelio de Felipe, se sugiere que la relación entre ambos era mucho más cercana de lo que la tradición oficial aceptó. Algunos fragmentos hablan de María como compañera de Jesús. Incluso se menciona que él la besaba. Más allá de las interpretaciones, lo que resalta es que María Magdalena fue depositaria de un conocimiento que los demás no comprendieron. Ella entendió lo que Jesús enseñaba en niveles más profundos. En este sentido, su vínculo no era solo humano, sino místico, como una unión de lo femenino y lo masculino en equilibrio, un matrimonio alquímico que simboliza la integración de los opuestos. Y entre las frases más reveladoras de este Evangelio hay una que encierra el núcleo de toda su sabiduría. Allí donde está la mente, allí está el tesoro.
En este pasaje, el alma reconoce que todo lo que le ata son ilusiones creadas por la mente, y cuando logra ver con claridad, responde a los arcontes con una frase decisiva: lo que me ata ha sido destruido, lo que me rodea ya no me retiene. He reconocido que todo surge de la mente y que la mente es la raíz de todo. Este es un mensaje radical. Todo lo que vivimos, todo lo que somos, se origina en la conciencia. No habla de la mente racional, sino de la mente sagrada, la conciencia universal que crea y sostiene la realidad. La misma idea se encuentra en el hermetismo. Todo es mente, el universo es mental. También la encontramos en el budismo, la vacuidad, y en la filosofía Vedanta, la conciencia como fundamento del ser. Que estas palabras hayan sido atribuidas a María Magdalena dentro del cristianismo temprano resulta impactante. Ella estaba transmitiendo una visión que iba más allá de dogmas, una experiencia directa de la verdad. El Evangelio también revela tensiones internas. En algunos pasajes Pedro cuestiona a María, incapaz de aceptar que Jesús le confiara a ella enseñanzas que no compartió con ellos. Su duda refleja la resistencia del ego masculino a reconocer la autoridad espiritual femenina. Pero otro discípulo, Leví, interviene y dice: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Él la conocía perfectamente, por eso la amó más que a nosotros. Estas palabras, ocultas durante siglos, muestran que ya en la primera comunidad cristiana existía división entre quienes buscaban poder y quienes buscaban verdad. La figura de María Magdalena no es solo una reivindicación de lo femenino, es un símbolo universal del alma despierta, de la chispa que recuerda su origen, de la verdad que no necesita intermediarios. Representa a todos los que se atreven a mirar hacia adentro en lugar de depender de estructuras externas. Su mensaje atraviesa el tiempo para resonar hoy con una fuerza renovada. Vivimos en una época en la que muchos sienten que las formas religiosas tradicionales ya no responden a su sed más profunda, y es aquí donde el Evangelio de María cobra vida, como un recordatorio de que la divinidad no está fuera, sino dentro de ti. El texto termina con una invitación clara: construir un templo no en piedra, sino en la propia conciencia. El verdadero altar está en el silencio interior. La verdadera iglesia es el alma despierta. Este mensaje, más que herético, es liberador. No se trata de adorar, sino de integrar. No se trata de obedecer, sino de despertar. No se trata de resignarse, sino de empoderarse espiritualmente. Y ahora, la pregunta que queda es: ¿qué harás con esta verdad? Porque escucharla no es suficiente. El llamado es a vivirla. María nos invita a sentarnos en silencio, a descender a nosotros mismos, a enfrentar las sombras internas y con la luz de la conciencia a liberarnos de las cadenas del miedo, del juicio y de la ignorancia. Ese es el camino del alma libre. Ese es el mapa hacia el origen de todo. Así que, como ves, el Evangelio de María Magdalena no fue borrado por accidente, fue silenciado porque contiene una bomba espiritual. O mejor dicho, 3. El alma es libre, la divinidad habita en ti y nadie puede interponerse entre tú y tu verdadero ser. Ese es el mensaje que, a pesar de los siglos de censura, resurge hoy con más fuerza que nunca. María Magdalena no fue la pecadora arrepentida que nos contaron, fue maestra, guía, iniciada en los misterios más profundos, y su voz, la que intentaron acallar, vuelve a sonar en nuestros tiempos como un faro para quienes están listos para recordar. Quizás tú, al escuchar estas palabras, sientas una chispa dentro. Quizá reconoces que siempre hubo algo más profundo, algo
que las estructuras nunca pudieron apagar. Esa chispa eres tú. Ese templo eres tú. El verdadero evangelio no está escrito en pergaminos, sino en tu alma. Y la pregunta final es, ¿te atreves a escucharlo? Y si este mensaje resonó contigo, comparte esta enseñanza, suscríbete al canal para seguir explorando estas verdades ocultas y déjanos en los comentarios lo que esta revelación despertó en ti, porque tu voz también forma parte de este evangelio vivo que el mundo necesita recordar. Muchas gracias por estos minutos que hemos compartido tú y yo, y que la luz de tu corazón ilumine todos tus rincones. Hasta el próximo vídeo.